Buenos días. Hoy es la última clase para este semestre y la siguiente comienza el 6 de mayo, ¿verdad? El 6 de mayo. Muy bien. Tienen dos hojas que están en su presencia, por favor. Y la primera es los principios de interpretación por el Antiguo Testamento de Génesis, Éxodo y Levítico. Esa es su tarea. Esta es su tarea, por favor, para leer. Y hoy quiero enfocarme en la segunda hoja que usted tiene, y y vamos a llegar a punto número 4, que va a ser las reglas prácticas para la interpretación bíblica. Vamos a llegar al punto número 4 aquí hoy día, y es aquí donde quiero enfocar toda mi atención hoy día. ¿Por qué? Porque si usted puede captar estas reglas que vamos a compartir, esto te va a ayudar bastante en su estudio personal de la palabra del Señor, y también cuando ustedes se acercan a los púlpitos para predicar o enseñar, instruir, ya tienen en la mano ciertas cosas con que tú puedes trabajar. Ahora permíteme dirigirle a la pizarra con un propósito aquí para explicar unos conceptos aquí, donde vamos a tratar en esta clase de cómo estudiar. Llegamos al punto número 4, las reglas prácticas para la interpretación bíblica. Yo creo que una de las cosas que fallamos en los institutos bíblicos, los colegios bíblicos, las universidades cristianas o religiosas o los seminarios, es que si es que somos honestos, eso cuesta, hemos fracasado en muchas áreas. Porque preparamos a la gente en la área intelectual, en lo académico, pero cuando entran en los púlpitos, entran en la escuela dominical, entran en un grupo que van a instruir, no tienen la experiencia o la práctica de cómo acercarse a la palabra. Le entregamos toda la teoría, que es fundamental, pero luego nunca le damos cómo practicarlo, cómo llevarlo a cabo. Y es por esa razón muchos que están graduados tienen un título, tienen un papelito que dice que yo soy fulano de tal, el gran mocoso, pestoso, pero el más grande de los todos, el queso más grande, pero andan perdidos cuando tienen que tratar con la gente. Y es ahí donde yo estoy más convencido que fallamos. Porque el pastorado, el liderazgo de la iglesia, no es un seminario, no es una aula, es una iglesia. Y sabe que esa es una escena completamente diferente, ¿verdad? Completamente diferente, porque tenemos que bregar con un sinfín de retos, desafíos y problemas, porque no todos llegan con el mismo propósito, igual como cuando entran en una aula. Llegan con un profesor y van a estudiar un tema, y él o ella va a dictar cómo va a funcionar la cosa, y ¿por qué? ¿Vas a pasar o vas a fallar? ¿No? Pero en la iglesia la gente cree que tiene un sinfín de lujos de expresar su opinión y sus sentimientos, ¿no? Quiero llegar aquí número 4, reglas prácticas para la interpretación bíblica. Regla 1 va a ser: la Biblia debe leerse como cualquier otro libro. Dice, ¿cómo? Nosotros nos acercamos a la Biblia que es tan divina, tan santa, que es intocable, y por razón muchos de nosotros no lo leemos, ¿no? Regla 2 es leer la Biblia extensamente, ¿no? Y eso lo voy a explicar, ¿no? Y número 3, las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico, ¿no? Número 4, lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Y 5, determine cuidadosamente el significado de las palabras, y eso lo voy a explicar, ¿no? Ahora, vamos a utilizar dos palabras, ¿no? En este estudio. La primera es infalible, ¿no? En cuanto vamos a darle un significado sencillo, porque cuando tú estás explicando las cosas a la iglesia, tú no tienes que explicar al nivel del pueblo, donde ellos se encuentran, para que lo puedan comprender, ¿no? Usted estudia a un nivel más alto, pero tú tienes que buscar el lenguaje para explicarlo a su gente. Y eso siempre es importante. Por favor, de no tratar de impresionarlos a ellos con un gran vocabulario de $10,000 cada palabra, por favor. La cosa es explicarles al pueblo que ellos lo pueden comprender. Es cuando usted habla con un abogado, un médico, ¿no? Son frustrantes, porque no saben cómo tratar y hablar con la gente común y corriente. ¿Qué enfermedad tiene? Y te dan un nombre así de largo, y dice, ¿y qué quiere decir eso? A ellos se les olvidan que tienen que tratar con el pueblo.
Igual también nosotros en los púlpitos tenemos que tratar con un pueblo. La palabra infalible la vamos a tratar y la palabra inspirada. Estas dos palabras son importantísimas, ¿no? Vamos a darle un significado bien sencillo, ¿no? Infalible, aquella que no puede equivocarse, que nunca comete un error o da un paso en falso, ¿ok? Eso es importante. Y luego inspirada va a ser la inspiración, es la doctrina, que la enseñanza que Dios es el autor de la Biblia. Él encargó a hombres, igual como yo tenía una secretaria por años y años, y yo dictaba una carta. Yo lo dictaba y ella decía ¿qué? Ella físicamente escribía, ¿no? Ahora, ¿pero quién es el autor de la carta? Soy yo, ¿no? Así es con los 66 libros de la Biblia, ¿entiendes? Vamos a tratar este tema porque no importa en qué país nos encontramos, en qué idioma, qué lengua, qué pueblo, etcétera, 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 nosotros tenemos las mismas reglas para compartir en la palabra y en la enseñanza de la palabra del Señor. Brevemente, quiero que por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 10, por favor, Juan capítulo 10. Quiero compartir esta escritura que se pasa por alto muchas veces, no sé por qué, pero la gente lo pasa por alto. En Juan capítulo 10 quiero tratar este concepto de infalible, ¿no? Y note bien conmigo. La voy a compartir en la Biblia de la América, esa versión de la Biblia, en Reina Valera y también en Dios habla hoy, ¿no? En esas tres versiones. ¿Estamos juntos? Muy bien, Juan capítulo 10, versículo 35, sobre el concepto de infalible, ¿no? Ahora, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no puede violar, ¿no? No se puede violar. Ahora, quiero que subraye la parte, y la escritura no se puede violar. Es ahí donde voy a enfocar mis comentarios, ¿no? Ahora, en Reina Valera dice, si llamó Dios a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada en Reina Valera. En Dios habla hoy, lo dice así. Sabemos que lo que la escritura dice no se puede negar. No se puede negar. Ahora, lo que está enseñando aquí brevemente, y lo que vamos a hacer es sacar el versículo en Juan capítulo 10, versículo 35, afuera de su contexto, solamente para darle el punto saliente de este tema, de qué significa infalible. Ahora, aquí en Juan capítulo 10, en versículo 35, enseña claramente la infalibilidad de la escritura, ¿no? Ahora, no lo tiene en sus notas, pero se lo mando por el chat, ¿no? En aquel versículo me dice, la escritura no puede ser quebrantada. Él usa la singular, ¿no? Escritura, la palabra escritura. Él no dice escrituras, él dice escritura. ¿Por qué? Porque en la mente de la Biblia, en la mente de Dios, la escritura, ¿no? Es todo de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Ahora tú y yo decimos escrituras, ¿no? Porque en la gramática española, ¿ves? Nosotros queremos enfatizar ¿qué? Lo plural, ¿no? Hay 66 libros en la Biblia, pero de la perspectiva del Padre Celestial, el autor de la Biblia, es la escritura singular. Nosotros no podemos separarla. ¿Comprende? No tenemos el lujo de decir que el antiguo es el antiguo y por ser el antiguo es viejo y descartable. Y no nos aplica a nosotros hoy en día. Note bien, él usa el singular, escritura, para mostrar que la Biblia es la única palabra de Dios que fue dada a través de muchos hombres en distintos tiempos. Pero es Dios. Ahora, no se olvide, mira, la gente dice, pero ¿cómo puede ser eso? Buena pregunta. Buena pregunta. Piensa bien conmigo. ¿Dios es eterno, sí o no? ¿Dios está limitado por tiempo? Tú y yo nos relatamos o nos identificamos, nos relacionamos con Dios así, ¿no? Pasado, presente, futuro, ¿verdad? Porque nosotros somos finito, Él es infinito, ¿no? Él es eterno, tú y yo somos temporal en este cuerpo, ¿no? Tú y yo tenemos que luchar con ese concepto que para Dios
Dios no funciona eterno pasado, eterno presente, eterno futuro. Tú y yo hablamos así. Lee cualquier lápida en el cementerio, ¿verdad? Conocemos 3 cosas de la persona. Murió, vivió no, nació, vivió y murió, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. Pero Dios siempre está aquí, presente. Él es presente. Para Él el tiempo es ¿qué? Presente. Para Él su palabra es ¿qué? Escritura, singular. Note bien. Cuando estamos hablando que eso me compartió a muchos hombres a través de muchos tiempos, es porque Él es presente. Tú y yo nacemos, morimos y otro nos reemplaza. Esa es la realidad. Ahora, note bien en la definición. Así una persona, dicen que una persona es infalible. ¿De quién habla típicamente en el mundo religioso que es infalible? El Papa, ¿verdad? Dicen que el Papa es infalible, a pesar que todo el mundo venga del cielo y escucha todas las estupideces, ¿no? que él declara. Pero dicen que es infalible. Yo creo que todos nosotros tenemos que estar encerrados en un manicomio. Porque seguimos diciendo la misma cosa. No tiene sentido. O sea, ellos aplican la infalibilidad, ¿ve? Esa característica a él, pero sabemos que es algo ridículo, porque ningún hombre, ninguna mujer, ¿no? Es infalible. ¿Por qué? Porque la definición de la infalibilidad es la siguiente. Dice, es aquella cosa que no puede equivocarse, que nunca comete un error o da un paso en falso. Cualquier hombre que está casado ya sabe que no es infalible, ¿verdad? Su esposa se lo recuerda, ¿verdad? Ahora, ¿qué sinónimos podemos utilizar para infalibles, no? Son ciertos, las escrituras son ciertas. Seguro, son seguras las palabras, ¿no? Indefectible, ¿no? Inequívoco, ¿no? Incontestable, indubitable o indudable. Es importante. Si es que tú estás convencido, y si es que nosotros estamos convencidos que la palabra es infalible, ¿por qué rayos siempre andamos cuestionando la palabra? ¿Por qué? Bueno, yo no creo que eso es cierto. En ese momento usted se está superando ¿sobre qué? Sobre él. Vos dices que eres infalible. ¿Por qué no obedecemos la palabra? Si es que creemos que es infalible. Esta es la palabra directamente de los labios de Dios, de la palabra bueno, eso tenemos que entender que Él es el autor, no fueron los hombres que fueron los secretarios. Ahora vamos a inspirada. La palabra inspirada. Según Timoteo, por favor, capítulo 3, versículos 16 y 17. Según Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Note lo que dice en la versión de la Biblia, habla hoy y luego vamos ahorita a tratar con la Biblia de la América primero. Según Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura, note otra vez la palabra escritura, es que singular. No dice todas las escrituras, dice toda escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda esa escritura. Mira, en Dios habla hoy, que es la versión católica, dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra inspiración, o es inspirada, en griego la palabra theopanaustos, que dice que Dios literalmente Él respiró. Él expiró y respiró, incluye las dos cosas. La palabra.
Las palabras literalmente traspasaron su persona, su esencia, su ser, para ser recibida por el hombre. ¿A través de qué? El Espíritu Santo. La inspiración de la doctrina que enseña que Dios es el autor de la Biblia, no es el hombre. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron cargados por el Espíritu Santo a llevar esta palabra. Ahora, si es... Deben detenerme. ¿Hay preguntas aquí? Pastor, hay una consulta. Por ejemplo, yo tengo un amigo, tuve una conversación con este amigo hace años. Él es el líder de un pequeño grupo bíblico. El punto es que me dijo lo siguiente. Yo le estaba preguntando sobre una doctrina de Romanos. Y él me dice, bueno, eso no es tan importante. Lo que nos debería parecer importante es la parte en la que habla Jesús. Entonces nosotros, mientras yo obedezca las partes en las que habla específicamente Jesús, está bien. Lo demás es lo de menos, digo, ¿no? Esa fue su respuesta. Entonces, en otras palabras, él está echando de lado una parte de las escrituras, ¿no? Y precisamente hoy día estamos aprendiendo de que no son las escrituras, es la escritura. La escritura singular. Quería saber su opinión respecto a aquello. Creo que voy a necesitar una abogada terminando esta clase. ¿Cómo lo pongo? Me parece que él está ganando la mula. El burro sabe mejor con eso, porque Dios usó un burro para hablar, porque no tiene sentido. Mira, sentándome con él, yo le haría la pregunta: ¿las palabras de Jesús son las únicas palabras que son importantes? Sabemos que la declaración y la oración que él hizo es ridículo, está claro. Pero para pecarle a ellos simplemente porque estoy de buen sentido de humor en ese momento, ¿no? Le hago la pregunta: ¿y las palabras que habló Jesús, de dónde él las habló? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Se refiere a Moisés. Hola. ¿Me entienden? Ahora él tiene un problema. Él tiene que reconocer que su pensamiento está un poco chueco, completamente afuera de órbita de orden, o él tiene que rechazarla completamente. Porque si es que él es honesto, sí es. Puede ser que él es sincero, pero sinceramente equivocado. La pregunta lógica es que Cristo dice así varias veces, más bien 14, 15 veces. Ha escuchado la Biblia, el Padre dice, la Biblia dice, ha escuchado que se ha dicho. ¿De dónde lo sacó él? ¿Me comprende? O sea, ese es el problema con gente que dice que Jesús solamente. Viene de esa escuela que no tiene sentido. No tiene sentido. No sé si le contesté la pregunta. Es una manera sutil de querer minimizar otras partes de la Biblia. No, es la manera no es sutil. No hay nada sutil de eso. Es de ignorar el 99% de las escrituras. Pastor, podemos decir que aquí, como hemos leído en 2 Timoteo 3:16, dice escudriñar la escritura, pero en otros versículos de la palabra de Dios también se va alternando. Jesús, por ejemplo, dijo, ¿no? En Juan 5:39 estaba leyendo, dice, escudriñad las escrituras. Y en el versículo 15 de este 2 Timoteo también dice, y que desde niño o que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pero ambas se refieren a la palabra de Dios, a lo que Dios ha revelado desde antes, pero es una unidad, ¿no? Sí, en griego y en hebreo tenemos mucho más tiempos que lo que tenemos en español e inglés. En español e inglés tenemos solamente 3, ¿no? Pasado, presente, futuro.
So, nosotros tenemos una lucha en traduciendo del idioma en hebreo, del Antiguo Testamento, básicamente todo, y el griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Esos tensos. So, para tratar de comunicar la idea, lo ponemos utilizamos más verbos, pronombres, utilizamos más el tiempo futuro o no, o utilizamos el plural para tratar de comunicar lo que se está diciendo utilizando en esos idiomas. Eso nos cuesta a nosotros. Por esa razón es nuestra responsabilidad de explicarlo. Ahora, se supone que nosotros lo entendemos. Es la razón por que estamos aquí. Podríamos decir entonces que cuando la Biblia dice la escritura, porque aquí se ve claramente que es singular, y en otros pasajes dice las sagradas escrituras, en plural, es lo mismo, es decir, es la unidad de la palabra. Sí, es lo mismo porque en español así lo tenemos traducido. En español. Y tenemos el mismo problema en inglés. En inglés, pero así no es en el idioma original, es singular. Es singular. Ahora, si hablamos como literalmente, como se dice en griego, suena un poco raro, ¿no? Es como el otro día. ¿Cómo fue, mamá, que alguien dijo poco mucho? Oh, sí, la primera. Va a doler un poco mucho. Oh, sí, el sábado. Fui para sangrarme, ¿no? Me sentí una unidad de sangre después de la clase. Y la enfermera dijo, poco, mucho. Yo estaba casi dormido. Suena raro, ¿no? ¿Entiendes? Poco, mucho, Pues así estaríamos nosotros hablando si lo traducimos literalmente del griego al español o del hebreo al español, ¿me entiendes? Y ese es el problema. Para responder directamente a su pregunta, sí. Es la misma cosa, siempre es singular. Es como cuando hablamos de presente continuo. ¿Qué rayos es eso? Es presente o futuro, ¿no? ¿Me entiendes? Nosotros tenemos esa lucha, por esa razón tenemos esas responsabilidades. En cuanto más tarde voy a compartir con ustedes, el hermano Benny me preguntó que lo estaba cargando, le dije un cuerpo, un difunto ahí para resucitarlo más tarde porque me cargó la mochila para arriba, ¿no? Voy a compartir un poquito más tarde lo que significa estos dos libros. Y están en español, ahora no hay excusa, a pesar que ahora la única cosa que tenemos es que somos tacaños. Se lo voy a explicar. Ya saben que estaba cargando, lo resucité. Muy bien, vamos a abrir nuestras separatas, nuestras hojas de instrucción, por favor, aquí. Y se recuerda que para aquellos que acaban de entrar, la segunda hoja es su tarea. Vamos a enfocarnos aquí hoy día en esta sección, en este tema. No también llegamos a regla número 4, reglas prácticas para la interpretación bíblica. En este capítulo intentaremos exponer las reglas prácticas necesarias que considero más fundamentales para la interpretación de la Biblia. Estas reglas se apoyan en los principios expuestos lo que estuvimos hablando en el capítulo exterior, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, te recuerdan en estas últimas 6-7 semanas. Vamos a llegar directamente a regla número 1, ¿no? La Biblia debe leerse como cualquier otro libro. Dicen, ¿qué? Las mismas reglas que se utilizan en otros libros están aquí, no cambian. Esta regla es tan importante que encabeza la lista, ¿no? Es fácil interpretar mal esta regla. Cuando digo que debo leer la Biblia como leeríamos cualquier otro libro, no quiero decir que la Biblia no sea como cualquier otro libro en todo sentido, no estoy diciendo eso. Lo que yo creo que la Biblia es singularmente inspirada y infalible, y esto es lo que coloca a una categoría especial, ¿no? Por sí misma. De eso es lo que estuvimos hablando, ¿no? Esta mañana así comenzamos, ¿no? Y lo que llegaron tarde lo van a ver en el video, ¿no? Para que lo vea bien lo que estoy hablando. Si esto no está firme en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, vamos a tener un problema. Porque los otros libros no son infalibles, no son inspiradas. ¿Me comprende?
en la misma manera, en la misma forma que es la Biblia. Eso es importante. Pero para asuntos de interpretación de la Biblia no se reviste de alguna magia especial que cambie sus patrones literarios básicos de interpretación. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando de esto en la última semana también? Que ¿quién inventó las idiomas? Dios. Y con todo respeto, no hay una gramática del Espíritu Santo. Tenemos que entender que las mismas reglas que se aplican es igualito en la Biblia, ¿no? Note bien, esta regla simplemente es la aplicación del principio sensu literalis en latín. En la Biblia un verbo es un verbo y un nombre común es un nombre común, igual que cualquier otro libro. Es importante. Yo no sé, creemos que hay un verbo espiritual. No sé. Ahora, note bien, pero si la Biblia ha de ser interpretada como cualquier otro libro, tengo 3 preguntas aquí. ¿Qué dice de la oración? 2, no deberíamos buscar la ayuda de Dios Espíritu Santo para interpretar el libro. Y 3, no es prometida la iluminación divina a este libro en una forma que difiere de otros libros. Cuando formulamos preguntas acerca de la oración y la iluminación divina, entramos en un terreno en el cual la Biblia es definitivamente diferente de otros libros. Para el beneficio espiritual de aplicar la palabra de la Escritura a nuestra vida, la oración es que enormemente útil. Porque tú estás implorando y pidiendo, Dios, ayúdame a entender. El profesor solamente te puede ayudar hasta cierto punto, y nada más. Para iluminar el significado espiritual de un texto, el Espíritu Santo es esencialmente importante. ¿En qué literatura funciona la persona del Espíritu Santo 100%? Exclusivamente en la Biblia, las Santas Escrituras. Ahora, Él puede iluminar tu corazón, tu entendimiento, y tú estás escribiendo un libro sobre un tema bíblico, pero en cada una de esas letras negras sobre la página blanca no se encuentra el Espíritu Santo, pero este sí, en la palabra, en la palabra. Es importante entender eso. Pero para definir la diferencia entre la narración histórica y la metáfora, la oración no es de gran ayuda, no es de gran ayuda, o no sé, que implique una intensa súplica a Dios para que nos dé mentes claras y corazones puros para vencer nuestros prejuicios. Tú y yo, todos nosotros nos acercamos a la Biblia, ¿no? ¿Ves? ¿Con qué? ¿Con qué? Con perjuicios. Ese es el problema. Yo me acerco a la palabra, ¿no? ¿Ves? Con un sinfín de ideas que yo tengo en mi cabeza. Y mis prejuicios me dejan a mí estancado. Es cuando yo debo hacer preguntas. Mi costumbre de leer la Biblia es que yo siempre leo con un cuaderno, y cuando yo estoy estancado, yo inmediatamente voy a escribir la pregunta. Porque si yo sigo leyendo, bueno, más adelante voy a escribir esto, se me va a pasar por alto. Yo no confío en las canicas que tengo acá arriba. 40 años atrás sí, pero hoy no. Hoy no, déjame escribirlo inmediatamente. Que me detenga un minuto, un 2 de 3 minutos, no me importa. Porque yo estoy estancado. ¿Qué dijo ahí? Yo le estaba explicando a los pastores que yo estoy dando clases esta semana a los pastores en Europa, ¿no? Y la siguiente semana igual. Y el hermano Héctor tuvo el programa ayer, el jueves, el pastor tuvo viernes, etc. Y le estaba explicando a los pastores, mira, me hice una pregunta precisamente aquí. ¿Cómo es que el pastor Peri? Pero ¿cómo que tú lo haces? Queremos hacerlo como tú lo haces. Y ¿qué importa cómo yo lo hago? Usted tiene el mismo Espíritu Santo. No, pero ¿cómo que tú lo haces? Ok. Déjeme explicarte algo. Sabiendo que yo no soy infalible, ¿verdad? Y yo no soy el inspirador de la Escritura, ¿no? Yo soy el recipiente de eso, ¿no? So, lo que yo hago, por ejemplo, yo tomo un capítulo, por ejemplo, vamos a decir que es Job, capítulo 1, ¿no? Y lo estoy leyendo, y mi costumbre es que yo leo Job capítulo 1, versículo 1 hasta el 22, lo leo en voz alta. Este asunto de leer en silencio es una estupidez grande.
Ahora se me también mira los ojos, también me está mirando así. La palabra fue hablada. Cuando tú lees la Biblia en voz alta, tú estás utilizando todos tus 5 sentidos. 1. Y la leo 3 veces en voz alta. La cuarta vez voy buscando todo, lo que busco es todos los verbos. Versículo 1 hasta el 22. Quiero buscar todos los verbos. Porque la Biblia me está diciendo hacer algo, ¿sí o no? La Biblia nunca me pide a mí considerar el consejo de Dios. Me dice obedecer. ¿Me comprende? So voy a buscar todos los verbos. La segunda cosa es que la estoy leyendo y voy a buscar donde yo estoy estancado, ¿no? Que no entiendo cómo encaja este versículo o esta frase dentro de un versículo dentro de su contexto completo. Es un lenguaje raro, no lo entiendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Solo voy a buscar. Y lo que voy a hacer es que ahora tengo la ventaja que lo tengo todo en la computadora, ¿no? Todo es digital hoy día. Yo me estoy leyendo, si yo estoy leyendo la Biblia, veo la pantalla. ¿Qué es eso? Pero como yo vengo de la escuela antigua, yo tengo que escribir. De esta escuela yo vengo. A mí yo sé cómo ustedes usan la Biblia, el celular para leer la Biblia, eso me frustra a mí. Quiero tirar el celular por la ventana, ¿no? Modo ventana, ¿no? Porque me frustra. Si yo vengo de la escuela antigua, tengo que leerlo. Y yo lo voy a marcar, ¿no? Y tengo un texto. Lo que estoy haciendo, estoy leyendo en voz alta 3 veces. Ahora tengo una idea, no tengo todo, de qué se trata este capítulo. Ahora voy a leer en detalle, buscar todos los verbos, versículo 1, 2, 3, 4, 5 hasta 22. ¿Y por qué me está pidiendo eso? Voy a buscar las palabras que no entiendo. Y voy a revisar un diccionario en griego o hebreo, depende, en este caso es en hebreo, ¿no? Y lo que voy a hacer es que lo voy a buscar aquí en la concordancia exhaustiva de la Biblia. Esta es una concordancia exhaustiva de la Biblia, ¿no? Y aquí tengo cada palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento en hebreo, cada palabra en el Antiguo Testamento en griego, pero lo lindo es que está en español. Y me dice, si yo busco, por ejemplo, si yo busco vamos a sacar una palabra, multitud. Aquí me va a decir en cada versículo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, donde existe la palabra multitud y en qué sentido se está usando en cada versículo. Y me da la palabra aquí en hebreo y en griego y una definición clarita. Tú no tienes que después aprender hebreo y griego como a mí me forzaron la mano a hacer. Aquí está una herramienta. ¿Se comprende? Pero el que no lo usa es un vago. O peor, mula. Porque hay herramientas ya que tú lo puedes usar. Pero, papito, tienes que sacrificar un almuerzo. O quizás una cena. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Esforzarse. Eso es importante. Yo lo estoy buscando. ¿Por qué? Porque quiero entender lo que Dios me está diciendo. Quiero entender. Y luego busco, después de eso, el quinto paso es voy a buscar cómo se aplica ese mandato específico o una versión de ese mandato, donde está en el Antiguo Testamento y donde está en el Nuevo Testamento. Para asegurar que no me encuentro en el juego de decir, bueno, hay una contradicción. Cuando no hay una contradicción, lo que tenemos son paradojas en la Biblia. Hay cosas que al momento no lo captamos. Suena como si es una contradicción cuando no es una contradicción. Cuando yo creo que hay una contradicción, yo sé que yo ando mal. No estoy entendiendo. Pero lo bueno de eso me alerta que hay algo que no entiendo. Y lo voy a buscar. ¿Me comprende? Luego, el segundo libro es un diccionario Quito. Y ese es el mejor diccionario en todo el mundo, literalmente. El mejor diccionario es Quito, ¿no? Y este es el diccionario teológico.
donde me explica a mí, ¿ves?, en todas las formas posibles que se usa una palabra. Y también el milagro que está en español, ¿no? Ahora, Gerhard Kyoto fue el autor original, ¿no? Y este del Nuevo Testamento, ¿no? Y tuvimos nosotros en la década de los 80, estaba el hermano Alejandro Pimentel, él es de Perú, si no lo saben, fue criado en Lima, y él fue mi primer pastor asociado que se unió conmigo en el ministerio, fue en los 80s, ¿no? Y tuve el problema de disfrutar la vida de él. Él es el que me reclamaba por qué tengo que aprender griego. Y yo le forzaba, y yo, pues tú sabes, yo soy esponja de amor, ¿no? Y la cosa es que él lo captó, lo agarró. Él es el traductor oficial de Quito en el mundo. Él fue mi primer pastor asociado peruano, ¿no? Y tiene cada palabra y cómo se utiliza en el idioma en griego, y sabe que hay 11 versiones de griego, si no lo sabes, ¿no? Como en español tiene 29, ¿no? Y cómo se utiliza esa palabra en todos los sentidos del Nuevo Testamento. ¿Me comprende? ¿Cómo se usa la palabra en nombre, pronombre, sustantivo, verbo, subjetivo? Yo estoy leyendo ese versículo, ahora entiendo cómo se está usando la palabra, como digo el hermano. Lo quiero entender, ¿comprende? Este es Quito. Y Benny se quedó la espada subiéndola hoy día, ¿no? Es importante que tú comprendas que ahora lo que está en sus manos, a su alcance hoy día, es lo que no existía cuando yo comencé el ministerio. Y dice, pero no quiero leer esa palabra tan pequeña y de modo, sabe que por razón ahora tengo lentes, ¿no? Para poder verlo, ¿no? O busca una lupa. Yo tengo una lupa, yo lo uso. Ok, me ayuda. Pero la cosa es que si no tuviera, hay uno original y es 12 volúmenes, así de grande cada uno. 12. Cuando salimos de Los Ángeles, California, se lo regalé al pastor que me siguió a mí. Más bien, le regalé toda la librería a él. Pero en español lo tenemos ahora, es una obra completa. Y la mejor de todo el mundo, literalmente. Y fue por un limeño, un peruano. Muy bien, vamos a continuar. La santificación del corazón es vital para que nuestras mentes sean libres a fin de oír lo que la palabra nos está diciendo. También debemos orar pidiéndole a Dios que nos ayude a vencer nuestra inclinación a la ¿qué? A la pereza. Y que nos haga estudiantes diligentes de ¿qué? De la Escritura. Pero las llamaradas místicas no suelen ser de mucha ayuda en el trabajo básico de la exegesis, ¿no? Pero peor aún es un llamado método espiritual de la picada de azar. Hey, aquí picapiedras tuvieron que trabajar aquí. Mira bien. La picada de azar se refiere al método de estudio bíblico por el cual una persona ora pidiendo la guía divina y después hace que su Biblia se abre donde sea, ¿no? Entonces, porque hay gente así, ¿no? Entonces, con sus ojos cerrados, la persona pica con su dedo en la página y recibe la respuesta de Dios donde sea que el dedo le apunte, ¿no? Te recuerda que uno abre la Biblia y dice, bueno, ahí está. Ok, a ver lo que dice el Señor. Y Judas se colgó. No, eso no funciona. Lo que va a hacer, hazlo rápido. Caray, eso no va a funcionar. ¿Me comprende? Eso no funciona. Hay denominaciones donde se le prohíbe al pastor de estudiar. Él tiene que llegar al púlpito en el momento de la predica, orando. Y él dice, el Dios dice que esto es lo que vamos a hablar hoy día.
qué tan ridículo. Y ellas existen aquí, en Perú. Hombre. Recuerdo a una muchacha cristiana que vino a mí en un estado de éxtasis durante su último año en la universidad. Ella experimentaba las angustias del pánico del último año según se acercaba a su graduación sin ninguna perspectiva de matrimonio. Es interesante, ¿no? Fue para estudiar, pero fue a buscar un esposo. Ella había estado pidiendo a Dios diligentemente un marido, al final que recurrió a la picada de azar para encontrar una respuesta de Dios. Con este método se posó aquí en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde montado en un asno, un pollino, hija de asno. Hijo de asno, mira. Bueno, con esta palabra directa de Dios, la muchacha estaba segura de que iba en dirección al altar y que su príncipe venía en camino. Quizás no venía sobre un gran caballo, pero un burro era lo suficiente parecido, ¿no? Esta no es una forma sabia de usar la Biblia, por favor. No creo que ni Zacarías, ni el Espíritu Santo hayan tenido esto en mente cuando fueron escritas las palabras. Sin embargo, me avergüenzo de decir que aproximadamente una semana después de nuestra jovencita empezó a salir con un muchacho con quien se casó pocos meses después. Pienso que esto no tenía que ver más que su nueva confianza en sí misma a tratar a los jóvenes, la cual adquirió más por un medio impropio por la providencia de Dios, confirmándole una promesa divina. Regla número 2. Lee la Biblia aquí. Extensamente, ¿no? Menciono esta regla en un espíritu de temor y temblor, ¿no? Esta regla podría ser mal entendida y resultar en más dificultad que ayuda. Antes de definir lo que trato de decir, permítanme definir claramente lo que no intento decir. No trato de decir que deberíamos utilizar el método existencial moderno de interpretar la Escritura, en cual las personas de la Escritura son extraídas de su propio contexto histórico para darles un significado subjetivo. Rudolf Bultmann, ¿no?, un gran comentarista, teólogo, por ejemplo, apoya un tipo de hermenéutica existencial por medio de la cual busca que lo denomina la revelación puntillosa. Aquí la revelación acontece no en el pleno de la historia, sino en el momento de mi propia decisión personal. Dios me habla en el aquí, en ahora, en el ik nunc. Dios me dijo, ¿nunca he escuchado eso? De eso estoy hablando. Ok, yo no tengo duda que usted escuchó algo. Ni siquiera tú, un Dios. ¿De qué estamos hablando? Dios me dijo. Bueno, en este acercamiento lo que realmente sucedió en la historia no es de primordial importancia. Tú puedes ignorar el contexto histórico. Lo que importa es una teología sin limitación de tiempo. Eso es peligroso. Con frecuencia oímos a eruditos de esta escuela decirnos que realmente ni siquiera importa si Jesús vivió o no en la historia. Lo que nos importa ahora es el mensaje. Jesús puede significar no una persona en la historia, sino un símbolo de liberación. El problema con este punto de vista es que realmente si nos importa si Jesús vivió y murió, si resucitó en la historia o no. Como discute Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, donde dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Sin una verdadera resurrección histórica, quedamos con un Salvador muerto, un evangelio sin poder, y las buenas nuevas terminarían con la muerte y no con la vida. En ese caso, lo que estaba haciendo el hermano Héctor, predicando en la televisión en web, no tenía sentido. No tenía sentido.
Pero así es que hay mucha gente que se acerca a las escrituras, ¿no? De ninguna manera pues estoy apoyando el método moderno, relativista, subjetivista y antihistórico de interpretación de los existencialistas. Estoy usando el término existencial en un sentido diferente. Lo que trato de decir es que según leemos la Biblia, deberíamos encontrarnos pasional y personalmente envueltos en lo que leemos. Nunca he leído una novela y te fascina. Y tú te puedes imaginar donde tú mismo comienzas a proyectarse que usted está en esa novela. Ese es el propósito de leer las Escrituras, de identificarnos con Él, no Él con nosotros. Hay una tremenda diferencia. Propongo que esto no solamente con el propósito de la aplicación personal del texto, sino para entendimiento también. Lo que estoy pidiendo es un tipo de comprensión por medio de la cual tratamos de introducirnos en la piel de los personajes acerca de los cuales estamos leyendo. Mucha de la historia bíblica nos llega por medio de declaraciones exageradamente modestas y de asombrosa brevedad. Considérese la siguiente. Vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 10, por favor. Mira lo que dice en versículo 1, 2 y 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se le acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Ahora tenemos unas preguntas, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? En la manera de estudiar la Biblia, como yo te dije que yo leo la Biblia 3 veces, voz alta, etc. Y luego yo hago preguntas. La primera pregunta es: ¿quién está hablando? ¿Es Dios directamente hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Qué causó el diálogo o monólogo en este párrafo que estoy leyendo? Hay una causa. ¿Cuándo lo dijo? ¿Debajo de la ley? ¿Debajo de la gracia? ¿El Antiguo Testamento? ¿Nuevo Testamento? ¿Antes que Israel formara el pueblo que conocemos hoy en día? ¿Antes que Cristo fue crucificado? ¿Después de que Cristo fue crucificado? ¿Dónde estaba? ¿En Egipto? ¿Cruzando el mar? ¿Entraron en la tierra prometida? ¿Dónde? Hay una serie de preguntas que tenemos que hacer, y lo tengo que hacer regularmente cuando estoy leyendo la Escritura, para mantenerme a mí centrado y focado en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque no se olvide que tú y yo entramos y nos acercamos a la Escritura con nuestros prejuicios. Eso es normal. Pero yo sé que mis prejuicios no son bíblicos. Por lo menos yo sé eso. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En 3 cortos versículos se da cuenta de que el drama del pecado y la ejecución subsiguiente de los hijos de Aarón, se dice poco acerca de la reacción de Aarón. Yo soy padre, híjole, Dios, me mataste a los hijos. Mira bien. Todo lo que leemos es que Moisés interpretó las razones del juicio de Dios y que Aarón, por lo tanto, guardó silencio. Pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pensando Aarón cuando vio a sus hijos ¿no?, aniquilados? ¿Podemos leer un poco entre las líneas? Si él fuese como yo, él estaría pensando: ¿qué está pasando? Señor, yo he sido fiel contigo, me mataste los hijos. Vamos, Dios, te he servido durante tanto tiempo, sacrificando mi vida por ti, y eliminas a mis hijos por una travesura infantil. Mira la actitud que yo tengo. No es justo.
Esa sería mi reacción. Pero si reaccionara de tal forma y el Dios Santo de Israel me recordara severamente la santidad del altar y la seriedad de la tarea sacerdotal, diciendo, en lo que a mí se acerca, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y yo también me quedaría callado. Dios no es un abuelito que pasa la cosa por ahí. Si tratamos de ponernos en la situación de los personajes de las Escrituras, podemos llegar a un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo. Esta es la práctica de la comprensión. Sentir las emociones de los personajes que estamos estudiando. Esta lectura entre las líneas podrá no ser considerada como parte de la Escritura misma, pero nos ayudará a entender el sabor de lo que está sucediendo. Hay un gran libro que Soren Kierkegaard, es un teólogo, filósofo, y unas otras cosas de él escribió un libro titulado Temor y Temblor. Especula sobre la narración del sacrificio por Abraham a su hijo Isaac. Se pregunta a sí mismo, ¿por qué se levantó Abraham temprano en la mañana para sacrificar a su hijo? La gente lee, mira lo que hizo Moisés, mira lo que hizo Abraham, pero él sabía por qué se tiene que despertar. Dios te dice, bueno, ven, levántate temprano mañana, a las 4 de la mañana, vete a la montaña, porque tú vas a sacrificar a tu hijo. Bueno, ven, ¿por qué se levantó? Sabiendo que lo que se le había pedido. Es lo que, y solo en Kierkegaard está haciendo esa pregunta. ¿Por qué? A esta pregunta él da una serie de posibles respuestas basadas en el texto. Cuando ha terminado, el lector siente que ha estado en el monte de Moriah y de vuelta con Abraham. Aquí se capta el drama de la narración. Vale decir que tal especulación no añade nada a la interpretación autoritativa de lo que el texto realmente dice, pero nos da un instrumento para entenderlo. He aquí por qué el leer entre las líneas es una empresa legítima en la predicación. ¿Te recuerda la regla que tenemos acá arriba? ¿No? En número 4 creo que es, ¿no? Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Es en lo implícito donde tú y yo nos encontramos con muchas preguntas. Y muchas preguntas vienen hacia nosotros de otras personas en lo implícito. Pero si yo me puedo visualizar en esa escena, puedo captar, hay posibilidades aquí, cosas, porque hay principios que se tienen que aplicar. Note bien, el tratamiento dramático que Kierkegaard le da a Abraham fue estimulado por la pregunta, ¿por qué hizo Abraham lo que hizo? El hermano ven y va a sacrificar a su hijo, y yo estoy seguro que la esposa le va a preguntar, ¿y por qué hiciste lo que hiciste? Y ven y vale más que tenga una respuesta, ¿me entiendes? Imagínense él teniendo que enfrentar a Sara. ¿Hiciste qué? Porque tú y yo hoy día, en esta época postmoderna, estamos tratando con gente que nos hace esas preguntas. Tenemos que tratar con ellos hoy, no 6.000 años atrás. Leyendo la Escritura frecuentemente nos confundimos e incluso nos enfadamos por lo que leemos, particularmente cuando leemos algún ejemplo del juicio severo de Dios. Parece ser que de tiempo en tiempo Dios manda castigos crueles y poco usuales a sus hijos. Muchos de estos problemas pueden aclararse si simplemente nos detenemos y preguntamos calmadamente, mira las preguntas, ¿por qué Dios hace esto? ¿O por qué dice esto la Escritura? Cuando hacemos esto nos ayudamos a eliminar el prejuicio que por naturaleza tenemos contra Dios. Cuando me molesto con alguien, generalmente me resulta difícil oír lo que está diciendo o entender lo que hace.
Cuando estoy enojado, tiendo a ver a la persona que es el objeto de mi enojo en peor aspecto posible. Obsérvese cuán frecuentemente hacemos esto con la Escritura. Igual. Cada vez que hago una disertación acerca de la elección divina, invariablemente alguien me dice, ¿quiere usted decir que Dios arbitrariamente nos trata como marionetas? Me siento ofendido de que alguien puede llegar a la conclusión de que yo tuviera tal idea de Dios. Yo no lo había dicho, ni mis palabras tenían la intención de implicarlo. Sin embargo, la noción de cualquier tipo de soberanía divina parece ser tan repugnante a la gente que la somete al peor juicio posible. Un ejemplo de eso es la doctrina de la elección y predestinación. A muchas no se cuesta, yo entiendo. Yo no tengo por qué molestarme con la persona que está luchando con esa idea. Porque 99.99 también estamos luchando con esa idea. ¿Y por qué a ella y a él no? Tú tienes 6 hijos y Dios dice, y tú puedes ver claramente hasta este momento en su vida, este fue elegido y el otro no, tú estás por Dios, es injusto. Tú y yo tenemos prejuicios. Por favor, tenga paciencia con los demás que tú estás hablando. También ellos tienen prejuicios. Entonces, tenemos preguntas legítimas, pero esas preguntas se tienen que responder, se tienen que contestar. Estamos en presencia de una tendencia humana muy común de la cual todos somos culpables. Tenemos a enfocar las acciones y palabras de otros que nos desagradan a la peor luz posible y a ver nuestros propios defectos desde el mejor ángulo posible. Así no es. Seguro que sí. Cuando alguien peca contra mí, respondo como si él fuese toda malicia. Cuando yo peco contra él, cometo un error de juicio. ¿Ven la diferencia? Si estamos por naturaleza en enemistad con Dios, tenemos que cuidarnos de esta inclinación cuando nos acercamos a su palabra. O sea, que me dice, mira hermano, yo estaba leyendo la Biblia y la Biblia dice así, wow. Y así que yo pienso, yo no puedo agarrar la Biblia y pegarle sobre la cabeza. Por cuanto todo que me desea hacerlo, ¿me entiendes? Yo tengo que entender, él viene con prejuicios igual como yo. Esto requiere mucha paciencia. A la luz de la controversia actual en cuanto al papel de la mujer en la iglesia, el apóstol Pablo se ha llevado una buena paliza. He leído literatura describiendo a Pablo como un chauvinista, un misógino y un antifeminista. Algunas personas sienten tanta hostilidad hacia Pablo sobre este asunto que salen gotas de veneno de sus plumas y no pueden oír ninguna palabra suya. Esa es la verdad. Usando este método existencial de la comprensión podremos obtener un mejor entendimiento de la palabra del hombre. Pero más importante aún de lo que realmente está diciendo, mira, cuando mucha gente lee una novela, ¿no? Van a tienda, compran una novela, ¿no? Lo van a leer o ven una novela en la televisión. Hay esa tendencia de proyectarnos dentro de esa historia. ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Porque es natural. Tú te quieres identificar con la buena o con el malo, no importa cuál sea la persona, pero tú te quieres identificar para captar, porque mira, entre los escritores, ellos escriben el manuscrito que va del diálogo que se va a llevar a cabo en esa novela, ¿no? Y ellos, un escritor, yo hablé con un escritor una vez, dice, ¿cómo es que tú escribes estas novelas? Me tengo que proyectar, imaginarme ahí. Y él dijo, yo dije, pero ¿y cuál es su objeto? Yo estaba hablando años atrás cuando estaba en la universidad y tenía un profesor de Inglaterra, de inglés. Híjoles, cómo me costó ese tiempo. Más bien, pasé por su clase 3 veces antes de pasar. Él me fallaba, pum, pum, pum. Yo, hijo, soy tan terco que no entiendo nada aquí, ¿cómo está la cosa? Y la cosa es que, cuando yo voy terminando su clase, él me dijo, no, mi hijo mío. Y él era británico.
en eso, y era un profesor, y él tenía aquellos cigarrillos pero bien largos. Nunca he visto eso, aquellos bien larguísimos, ¿no? Y él fumaba mínimo 12 de esos en la clase, en una hora. Él siempre estaba así. Y estábamos nosotros en esa aula, ¿no? Pero él me dijo, no, tú pasaste la primera vez, pero quería asegurar que te puedes mejorar. Yo quería tumbarle los dientes a ese profesor. Y resulta que ahora salgo igual como él. Pero él trajo un escritor de cómo expresarlo, porque la clase era retórica. Él quería enseñarnos cómo leer cualquier libro, donde tú tienes que imaginarse, proyectarse dentro de ella para sacarle el jugo, el sabor de los sentidos que se están expresando. Es igual en la Biblia, igualito. Y tuvimos que hacerle la pregunta al escritor y él dijo, bueno, no solo tengo yo como escritor, como autor de esta novela, yo tengo que imaginarme en cada uno de esos papeles, pero también cuando me dice este actor, actriz, van a jugar los papeles, yo tengo que mirarlos, visualizarlos, y yo veo unas películas con unos cortes pequeños de ellos para agarrar su personalidad, cómo hablan, cómo se mueven, sus muecas y todo. Y trato de visualizarlos ellos entrando en ese papel. Y ahí estamos nosotros y yo, pero lo que yo quiero es la persona que va a la librería y compra mi novela, que ellos pueden inyectarse, proyectarse y visualizarse dentro de esta novela. ¿Y por qué? Porque la sutileza del entendimiento de la novela se encuentra cuando usted se viene a insertar en ella. Porque no solamente es tu intelecto que tú estás viendo, pero tus sentimientos están involucrados, sus emociones, su corazón, sus argumentos, sus prejuicios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y así es que nosotros leemos la mayor parte del tiempo, menos con la Biblia, y debe ser más con la Biblia. Adela Rogers St. John escribió acerca de un personaje ficticio que quería leer las escrituras del Nuevo Testamento por primera vez, con el fin de experimentar una reacción virgen de ellas. Quiso que su secretaria mecanografiara cada una de las epístolas y se la dirigiera a él y se la mandara por correo a su casa. Él literalmente, su secretaria escribía todo el capítulo por mano, ¿no? Y la máquina de escribir, y le mandaron una forma de carta. Cuando él abría la carta para leer la Biblia, a pesar que tenía la Biblia ahí, él sentía que fue dirigida personalmente a mí. ¿Me comprenden? A mí. Entonces él leería cada epístola como si hubiese sido escrita para él. Tal es el método de la comprensión. Es a ti. Y lo he dicho en el pasado. En la Biblia el concepto y el fenómeno es siempre tú. Tú. Él te está hablando a ti, me está hablando a mí. Eso. Y cuando tú captas esa idea, ese concepto, con su acercamiento ahora cambia de cómo acercarse y leer la palabra del Señor. ¿Preguntas? ¿Entiendes? Pastor Eddie, en conclusión, cuando decimos leer la Biblia existencialmente, se refiere a que debemos leer la Biblia procurando involucrarnos lo mejor que podamos con la Biblia, ¿correcto? No se refiere tanto al término existencial, exacto, a la filosofía existencialista, ¿no? Que sí, porque ellos quieren sacarlo afuera de su contexto y personalizarlo afuera de su contexto. Así no es, pero es la palabra apropiada. Tú sabes que un concepto puede tener algo positivo o negativo. Lo negativo es como lo hace la mayor parte de la gente.
¿sí? Pero lo que yo quiero hacer es personalizarlo. Si yo estuviera en esa situación y ahora estoy en algo similar, no igual, ¿cómo es que yo debo de aplicar esto en mi vida? Dentro del contexto de los principios que Dios te está enseñando. Extrañamente lo que pasa hoy día es que nosotros lo sacamos afuera de su contexto y tenemos el lujo de reinterpretarlo. Ese es el problema. ¿Puedo preguntar? Muy bien. En este caso vamos a tener nuestro primer receso de 10 minutos. Muy bien.